Muy buenos días para todos. Mi nombre es José Suárez, asesor de prevención por proyectos de la ARL Colmena, ARL a la cual ustedes pertenecen. Y en la siguiente videocharla vamos a dar la información relevante para tener en cuenta a la hora de trabajar en los espacios confinados. Los espacios confinados en Colombia son catalogados como una de las tareas de alto riesgo por su alto impacto que pueden llegar a generar en la accidentalidad. Su severidad puede llegar a ser mayor de lo que puede generarse en un escenario normal. Es por ende que vamos a dar inicio a la videocharla. Antes de entrar en materia, tenemos unas estadísticas emitidas por la NIOSH, que es un instituto de Estados Unidos, donde nos da unas cifras importantes de 0 a 100 casos, con unos porcentajes cada uno, para tener en cuenta. Dentro de ellos hay que tener muy presente y se resalta que el 0% no utilizó los procedimientos de trabajo escritos, protocolos a la hora de realizar los trabajos en los espacios confinados. Que el 0% también no tenía un plan de rescate. Ninguno contaba de los casos, contaba con un plan de rescate. Que tampoco no se probaron los espacios confinados antes de la entrada, no se realizaron las respectivas mediciones como tal y que no fueron ventilados previamente, eh, antes de ingresar a los espacios confinados. La norma, que es la resolución en Colombia, resolución 0491 del 2020, que inició a regir en el 2021, nos invita a que los espacios confinados, los trabajos, el espacio confinado como tal se debe procurar eliminar, ¿sí? Entonces, de ahí debemos partir para la jerarquización de controles. Si yo no puedo eliminar un espacio confinado como tal y debemos entrar, empezamos a utilizar ciertos métodos según la pirámide para tratar de evitar que el riesgo se materialice. Entonces tenemos que aplicar sustitución si se puede, aplicar controles de ingeniería si se puede, controles administrativos y los EPPs. Debemos tener muy en cuenta que las barreras blandas o lo menos eficaz está dado desde el control administrativo hasta el EPP. O sea, el EPP no me va a garantizar 100% de que no pasen accidentes, al igual que los controles administrativos, que son las charlas, los cursos, y todo lo demás. Es muy importante tenerlo, pero no es lo más eficaz. Las barreras duras o las barreras más eficaces para evitar la accidentalidad en los espacios confinados inician desde el control de ingeniería hasta la eliminación según la matriz o la pirámide, perdón, que vemos en pantalla. Según la resolución 0491, norma colombiana, tenemos la siguiente definición de lo que es un espacio confinado. Hay que hacer un paréntesis porque en varios países hay distintas definiciones que todo llegan a acordar en cierta medida, pero son diferentes. Entonces, cuando nosotros no sepamos identificar si es o no es un espacio confinado, nosotros nos debemos hacer tres preguntas, son las tres definiciones de la norma. La primera es que si ese escenario al cual vamos a estar está diseñado para la ocupación continua de una persona o no. Si yo voy a ingresar a una caldera, ¿para qué está diseñada esa caldera en su actividad normal? Si yo tengo un tanque de almacenamiento, ese tanque está diseñado para almacenar algún tipo de sustancia, más no para que yo esté ahí todo el tiempo. Que me toque hacer actividades como tal de mantenimiento, reparación, inspección y todo lo demás, sí, pero no está diseñado para la ocupación continua. Entonces ese es el primer criterio. El segundo criterio es que tiene medios de entrada limitados en cuanto a cantidad, en cuanto a cantidad y restringido en cuanto a dimensión y forma. ¿A eso qué vamos? A que un espacio confinado no necesariamente tiene una entrada y una salida. Puede tener varias entradas, puede tener varias salidas.
y que muchas veces encontramos escenarios donde la entrada no es totalmente reducida. Hay entradas lo suficientemente grandes, pero no deja de ser un espacio confinado por su configuración interna. ¿Listo? Y que la última medida es si ese escenario es lo suficientemente grande y está configurado para que una persona pueda entrar y no solo entrar, realizar la actividad que se requiere hacer. O sea, debemos tener eso muy presente a la hora de realizar la actividad, pero no solo realizar la actividad de manera consciente, sino en caso de que nos suceda algo, cómo van a hacer para rescatarme. Entonces esa entrada si es muy limitada, ese espacio interno si es muy limitado, donde otra persona quizás no pueda entrar para rescatarme, ya se genera una condición peligrosa y no es ni siquiera un espacio confinado. Ahí toca tomar otras medidas, rediseñar para que por lo menos la persona pueda ingresar y realizar como tal la actividad. La clasificación según la norma. Se clasifican según tipo 1, tipo 2. Tipo 1 siempre abierto en la parte superior y tipo 2 son aquellos que siempre permanecen cerrados. No hay que confundir la alcantarilla que se abre desde la parte de arriba, pero ella en teoría debe siempre permanecer cerrada. Y se divide según su grado de peligrosidad. Siempre que yo digo, este escenario es tipo 1, debo definir la peligrosidad que puede representar ese escenario como tal. Entonces los grados de peligrosidad son grado A, grado B y grado C. Siempre que se clasifica tipo 1, tipo 2, debo definir un grado de peligrosidad. Entonces, siendo el grado A el más peligroso, el grado B el de la mitad o grado medio de peligrosidad y el grado C el grado bajo. El grado A yo lo identifico porque puede ser un escenario que me puede llegar a generar la muerte o una lesión de tipo permanente, digamos como consecuencia. Entonces, representa peligros inminentes que me puede llegar de manera casi inmediata a generar este tipo de consecuencias. El grado B representa peligros potenciales, pero no es tan inminente como el grado A. Entonces, me puede llegar a generar un accidente como tal, digamos, una molestia en el escenario como tal, porque las condiciones son inadecuadas, y una lesión de tipo incapacitante temporal, ¿sí? Y el grado C, que en mi experiencia nunca lo he visto, es aquel que quizás no se modifican los procedimientos y no es obligatorio el uso de los elementos de protección personal. O sea que es un escenario donde el peligro es muy bajo. Dentro de la identificación y evaluación, ¿qué debo yo tener en cuenta? Los procedimientos de trabajo o protocolos o instructivos de trabajo. Las personas involucradas en las tareas deben conocer y deben saber cuál es el procedimiento de trabajo para realizar esa actividad que se tiene establecido, ¿sí? Entonces, no solo los procedimientos de trabajo lo deben saber los jefes inmediatos, los supervisores, sino todo el personal involucrado, para tener el paso a paso de cómo actuar, las herramientas necesarias, las herramientas adecuadas, qué tipo de actividad voy a realizar y todo lo demás. El inventario y clasificación de escenarios que hace parte del programa de espacios confinados. Este inventario en todos los proyectos se debe tener y ustedes como personal entrante deben conocerlo. ¿Cuáles son los escenarios que están identificados? Si ese escenario en ese inventario se llama así, acorde a como ustedes lo llaman como tal. ¿Sí? Muchas veces uno ve que en el inventario se llama de una forma y ustedes lo conocen de otra. Entonces la idea es que todos conozcan ese inventario y que sepan cuáles son los peligros que representan, cómo se clasificó, qué grado de peligrosidad tiene y qué controles o cómo se puede intervenir ese escenario. Entonces, en cada proyecto de ESI hay un inventario o una caracterización de los escenarios de espacios confinados. Si hacen falta escenarios dentro de los que no están ahí, es importante reportar para ingresarlo y ahí tomar las medidas respectivas.
Dentro de los peligros que tenemos en espacios confinados, haciendo un paréntesis, que el espacio confinado es un escenario que tiene varios peligros, ¿sí? El espacio confinado no es un peligro, sino que dentro de él hay varios peligros. Tenemos los que se indican a continuación. Podemos tener un peligro de tipo atmosférico, que es el peligro específico por el cual muchas veces este escenario se hace más complejo, que puede ser por la deficiencia de oxígeno, el enriquecimiento como tal del oxígeno, sabiendo que el oxígeno a niveles altos puede llegar a ser explosivo. El tema de gases inflamables lo podemos tener presentes y el tema de gases tóxicos también pueden estar presentes, pero no solo un espacio confinado se cataloga grado A por los peligros atmosféricos. También yo puedo tener un peligro de alturas que puede llegar a ser algo muy peligroso y que esté el riesgo inminente de caída. Yo puedo catalogarlo como grado A. Yo puedo tener un peligro inminente de trabajo eléctrico ahí en las condiciones más adversas que puede ser catalogado como grado A. Puedo tener riesgo mecánico que puede ser catalogado como grado A. Entonces, mire que en un espacio confinado no solo lo analizamos como un peligro y solo de mediciones de atmósfera peligrosa, sino que se involucran un sinfín de peligros como tal y la idea es identificarlo a la hora de que nosotros vayamos a crear o realizar el ATS, el APA, el AST, de acuerdo a lo que cada proyecto tenga designado como tal. En el anterior video podemos observar lo que se puede, los riesgos que se pueden generar en los espacios confinados, pero fue más enfocado al peligro atmosférico, teniendo en cuenta lo que yo le indiqué en esta diapositiva. eh, Pueden existir otros peligros peligrosos. Entonces hay que sacar el concepto de que el espacio confinado, lo más peligroso es el peligro atmosférico. Sí lo puede ser, pero hay otros peligros que debemos también tenerle mucha atención. Los roles. Dentro de los roles del programa de espacios confinados tenemos un administrador del programa, que es una persona, en ese es el jefe de HSQ general, que es el que se encarga de liderar el programa y verificar el plan de trabajo y el cumplimiento de los indicadores como tal, que se lleven a cabo las actividades, que se ejecuten los cursos, bueno, en fin. El supervisor de espacios confinados es una persona muy referente o muy similar a lo que es un coordinador de trabajo en alturas, que estamos mucho más familiarizados con él por el tiempo de la norma. Entonces es el que se encarga de liderar y autorizar o suspender un trabajo en espacios confinados. Acá es quien dice si sí o si no se puede trabajar en los espacios confinados. ¿Listo? Es el jefe operativo, por así decirlo, en espacios confinados, referente al trabajo, la seguridad en los espacios confinados. ¿Listo? Tenemos el vigía,
que en espacios confinados no es negocio tenerlo, no tenerlo, siempre debe haber un vigía, porque es el primer respondiente ante una emergencia. Ese vigía debe estar ubicado en la parte externa del espacio confinado, siempre manteniendo contacto visual o auditivo con las personas que estén al interior. Si la persona del vigía puede observar desde afuera al personal entrante, por medio de señas se comunican en caso de que pase algo, está bien dado. Si no hay contacto visual, por medio de radios. Es importante que el vigía tenga radios de comunicación con la persona entrante y mirar la estrategia para que haya comunicación en caso de. Entonces el vigía, por eso la norma siempre indica de que es obligación tener a esa persona ahí. El supervisor es una persona que autoriza, ¿sí? Entonces el supervisor no necesariamente debe estar ahí, pero sí está el vigía. Entonces muchas veces a uno le preguntan, José, si yo tengo el supervisor, ¿puede ser el vigía? Sí puede ser el vigía, pero el supervisor debe estar ahí constantemente si va a ocupar el rol de vigía. ¿Listo? Tenemos el trabajador entrante. El trabajador entrante son ustedes, somos nosotros, cuando vamos a ingresar a los espacios confinados que tenemos nuestro curso, nuestro certificado, y debemos cumplir con todos los protocolos de seguridad como tal. Cada uno de estos roles tienen un curso y tienen la aprobación de un curso, de una formación para ejecutar ese rol. Otros roles, personas competentes. ¿Personas competentes para qué? Para hacer por lo menos el tema de las mediciones de atmósferas, para hacer por lo menos el tema de las calibraciones o ajustes de sensores de los equipos, las pruebas funcionales de esos mismos equipos y todo lo demás. Las brigadistas y o rescatistas. Si bien los brigadistas deben ser personas asignadas y deben estar capacitadas, preparadas para la atención en caso de una emergencia en espacios confinados, sí o sí deben tener la capacitación. Se deben contar con los recursos para atender las emergencias en caso de que presenten los espacios confinados, de acuerdo a los escenarios que se establezcan o se tengan identificado en el inventario. Los rescatistas, personas con mucha más experiencia en este tema de rescate en espacios confinados, deben estar actualizados en cuanto a capacitaciones, formaciones, deben verificar que los protocolos que vayan a aplicar sean los adecuados, que los recursos estén a la mano, que estén disponibles, que estén certificados. Todos esos son los roles que todos deben cumplir, pero el rescatista por su competencia mucho a un nivel más experto, pero los brigadistas también deben estar en la capacidad para actuar y responder. Las medidas de prevención. Las medidas de prevención que las vamos a mencionar a continuación son aquellas que están dadas a advertir como tal, alertar a los trabajadores sobre los peligros que se pueden llegar a presentar en ese espacio confinado, ¿sí? Y ajustan las estructuras de los procedimientos y todo para prevenir este tipo de entornos laborales. Entonces la prevención, las medidas de prevención en confinado son todas aquellas medidas que se hacen antes de, y si es necesario, como hablamos anteriormente de la eliminación, una eliminación de un espacio confinado es una medida de prevención. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. A la hora de cuando ya necesitemos ingresar porque no se pudo eliminar, se deben aplicar las siguientes medidas. Se debe tener en cuenta la rotación del personal, que eso se designa en sitio con el supervisor de espacios confinados, el jefe de área, cada cuánto van a entrar, si es necesario, ¿sí? Porque eso depende de la actividad, depende del tiempo, las condiciones. Entonces eso se establece en sitio. Se debe señalizar y delimitar el área. Señalización provisional si vamos a hacer una actividad y señalización permanente si ya es una estructura fija, ya debería tener una señal que indique que eso es un espacio confinado. Delimitación del área, esas delimitaciones que sean lo suficientemente grandes o que abarquen un radio extenso lo suficiente para que las personas que estén circundando, si hay personas circundantes, no ingresen o no se acerquen a los espacios confinados. Muchas veces tenemos extractores
sistemas de ventilación por extracción que están sacando, por así decirlo, el aire contaminado de ese espacio confinado y las delimitaciones están muy ceñidas a la entrada. Entonces ese aire puede llegar a caerle a una persona que esté en la parte externa y puede llegar a afectarle como tal. Entonces ese tipo de detalles debemos tenerlo en cuenta. Tenemos los procedimientos de detección de gases y procedimientos de gestión de detectores de gases que la empresa ESI los tiene. La empresa ESI tiene el procedimiento para la gestión de detectores de gases y de detección de gases, de detectores de gases, perdón. Y dentro de ese procedimiento se encuentra como tal el protocolo para la medición de los gases. Es importante tener en cuenta ese procedimiento. Los otros procedimientos no es más que los procedimientos que inicialmente indicamos de los protocolos de trabajo que debemos hacer para realizar esa actividad en los espacios confinados. Control de acceso. ¿Qué metodología nosotros implementamos para controlar el acceso de las personas autorizadas? Un permiso de trabajo es un control de acceso como tal y debemos aplicarlo como lo indica la norma. ¿Sí? Tenemos el bloqueo y el etiquetado y el análisis de peligro por actividad, que no es más que una metodología implementada por la empresa para identificar los peligros y validar los controles que se ejecutan. Entonces, el APA, que lo indica la norma así, no es más que un ATS, una ST, un ARO, un AR, análisis de riesgos. Entonces, esa es la metodología que ustedes como tal implementan de acuerdo a la matriz de peligros, los procedimientos de trabajo, los inventarios de los escenarios en confinados y todo lo demás. ¿Qué debemos tener en cuenta para los permisos de trabajo? Que es una medida de prevención y es un control de acceso, como lo mencionábamos anteriormente. Los permisos de trabajo se deben diligenciar en sitio entre todas las personas involucradas en esa actividad. Supervisor, trabajador entrante, vigía, rescatistas, brigadas, todos deben estar involucrados en ese permiso. Permiso no se puede adelantar o diligenciar antes de o el día anterior. La idea es diligenciarlo en sitio. Si yo tengo una sustancia química peligrosa o que puedo tener una sustancia química peligrosa, debo tener la ficha de datos de seguridad. Pero esa ficha de datos de seguridad no solo la debo tener adjunta en el permiso, sino que debe estar como tal eh, socializada. Ustedes deben conocer qué medidas indica ahí el proveedor o el manejo para esa sustancia como tal. ¿Listo? Si yo tengo otras actividades o tareas de alto riesgo, trabajo en caliente, trabajo en altura, debo tener también adjuntos los permisos de trabajo correspondientes. Y cabe resaltar que su aplicación es obligatoria. En todo momento el permiso de trabajo se debe tener y se debe realizar en el momento en que vayamos a trabajar a conciencia todos los trabajadores involucrados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las medidas de protección y control? Cuando ya nosotros aplicamos las medidas de prevención y ya vamos a ingresar, estemos allá, debemos aplicar unas medidas de protección. ¿Sí? Tenerlas presente y aplicarlas como tal. Porque sirven para qué? Para protegernos en caso de los riesgos que nos vayamos a encontrar como tal y mitigar en caso de que pase algo. Entonces, cuando dicen mitigar, nos hablan del tema de los rescates. Evitar que la consecuencia aumente y como tal hacer algo oportuno para minimizar eso. Entonces, ¿qué tenemos dentro de las medidas de protección y control? Los monitores de atmósferas portátiles, que también puede ser tomado como una medida de prevención porque se hace la medición antes y muchas veces se hace la medición durante. Entonces existe en ESI, que los invito a que revisen un procedimiento que ustedes deberían conocer, un protocolo para la medición de gases y ahí dentro de ese procedimiento hay el procedimiento de la gestión de los detectores, qué se le hacen a los detectores, qué tipo de detectores tienen en cada proyecto y todo lo demás. A medida general,
lo que debemos hacer es mediciones a distancia no mayor a 1,2 metros en el escenario, ya sea avanzando de manera vertical, ir paulatinamente e ir asegurando el escenario o perdón, de manera horizontal o vertical, de arriba hacia abajo, a una distancia no mayor a 1,2 metros. Se debe tener en cuenta el tiempo en que los sensores, el tiempo de detección de los sensores. Esa medición se tiene que hacer con calma. No se puede hacer a las carreras porque eso va a alterar o no le va a dar respuesta a los sensores para que empiecen a activarse. Eso en cuanto a los detectores. Acá vemos una imagen donde se debe hacer una medición estratificada. En este caso está vertical, pero si el acceso es por un lado, también se debe asegurar porque los gases, de acuerdo a su densidad, se pueden acumular en cualquier parte del escenario. Entonces vemos que el metano, que es más ligero que el aire, siempre va a tender a acumularse en la parte superior. El monóxido, que es el mismo peso, tiene el mismo peso molecular que el aire, siempre se ubica en las partes de las vías respiratorias. Y el ácido sulfídrico, que es el famoso H2S, es más pesado que el aire, siempre tiende a bajar. Entonces, todas esas mediciones debemos hacerlas garantizando todos los puntos del escenario como tal. Hay unas definiciones de la norma que es el ajuste de sensores y prueba funcional. ¿Qué es el ajuste de sensores? No es más que la misma calibración que de acuerdo al equipo el fabricante le indica cada cuánto se debe hacer esa calibración. Eso debe ser por una persona capacitada como tal, lo que hablamos de la persona competente. Y la prueba funcional, que no es más que antes de utilizar el equipo, los equipos se deben exponer al gas patrón como tal. La ventilación es una medida muy importante, la medida que siempre debemos tener muy presente. Entonces, sabemos que hay dos tipos de ventilación, natural o forzada, y acá hay unos requerimientos según la norma cuando es obligatorio. Pero si yo tengo dudas, más que ser obligatorio, la verdad es una medida que se debe implementar. Si es un escenario que vive cerrado, que no tiene la ventilación, es nula, se debe garantizar esa ventilación forzada para generar un ambiente o un aire respirable en ese escenario. ¿Listo? Eh, Procurar por una iluminación adecuada en el escenario y si es tener en cuenta qué tipo de iluminación voy a tener si voy a enfrentarme a un escenario cuya característica atmósfera puede tener una atmósfera inflamable. Entonces, si es una linterna que no es intrínsecamente segura y genera chispa, puede llegar a repercutirme peligros en el escenario como tal. El sistema de comunicación siempre se debe tener un mecanismo de comunicación entre el personal entrante y el vigía para garantizar en todo momento que es el vigía quien es el primer respondiente, alertar a la emergencia para poder activar el protocolo de rescate. El vigía debe estar muy atento, el vigía no puede tener distracciones, el vigía no puede estar chateando por celular o estar distraído, o estar pendiente de otras cosas, no, en todo momento esa es la labor del vigía, estar 100% presente ahí en el escenario y estar pendiente si puede de manera visual o por medio del radio como tal. El equipo de protección personal, que es algo que debemos garantizar, verificar, inspeccionar antes de que nosotros vayamos a estar en los espacios confinados, que los equipos estén en buenas condiciones y todo lo demás. Y las medidas de evacuación, atención de emergencias. Entonces, si nosotros tenemos los protocolos, esos protocolos así tengamos rescatistas, deben ser divulgados a los trabajadores para saber qué tenemos o cómo vamos a actuar ante una posible emergencia. Entonces, todo lo que yo le decía anteriormente del tema de rescate, lo debemos contemplar. Procedimientos, equipos, si tenemos brigadas de emergencias, esa brigada debe estar capacitada, debemos tener los procedimientos
adecuados al escenario, porque esto puede variar de acuerdo al escenario. El procedimiento se debe hacer, el protocolo, antes de ingresar por lo mismo de las condiciones del escenario. Entonces, estos protocolos de atención a emergencias debemos cumplirlo día a día para garantizar y mitigar en caso de que pase algo. Las personas encargadas de emergencias en espacio confinado pasa una particularidad y es que estas personas, por mucha experiencia que tengan en el rescate, no hay que confiarse porque esa es una tasa de accidentalidad alta que existe de los rescatistas que pues ingresan a esos escenarios sin las medidas adecuadas y pueden ver afectarla, que ya está afectada la salud de la persona que está al interior y afectar su propia salud. Entonces, esas son las indicaciones muy resumidas, más importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar en espacio confinado. Espero sea de utilidad y hasta pronto.